En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 2, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Estamos ahora en el segundo apartado del Catecismo. Está dedicando 21 números al estudio de este tema. El día de hoy dedicaremos 3 numeritos a desarrollar el tema que tiene como título La Virginidad de María. Número 496 del Catecismo dice: desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. La Iglesia, en este número tan precioso, ¿no?, confiesa la virginidad de María, ¿no?, la concepción virginal de Jesucristo. La virginidad no se refiere únicamente a la concepción de Jesús. También afirma que María fue virgen antes de conocer a José. Y también será virgen después de haber dado a luz a Jesús. Esto ha formado parte de la confesión de la fe cristiana desde el primer momento. No ha sido algo que se añadió en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo XII, no. Desde el primer momento. Hay un texto muy hermoso de San Ignacio de Antioquía, del primer siglo, que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Dice San Ignacio de Antioquía: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Texto sencillo, precioso, profundo de San Ignacio de Antioquía, por allá más o menos del año 105. Esto es de lo primerito que sale en el cristianismo. Fijémonos que hay una parte de este escrito de San Ignacio de Antioquía que dice: nacido verdaderamente de una virgen. Nosotros los católicos, para afirmar esto, pues tenemos que partir de los datos que son revelados, hacer teología, hacer catequesis. Esto no es una ideología de unos cuantos que se lo inventaron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, IV y V, no. Los cristianos católicos no nos adecuamos a la ideología predominante del momento. Lo que se ha creído, se cree, según la tendencia actual, ¿no?, de nuestro mundo. Después de el nacimiento de esta sexualidad desenfrenada del mayo de 1968, donde prácticamente había un pansexualismo, ¿no?, donde el sexo se proponía como aquello que llenaba todo. Y entonces, en la mentalidad del hombre moderno, la concepción virginal, en ese contexto, acaba siendo incluso
políticamente incorrecta, como dicen algunos por ahí usando palabras raras, ¿no? Es más, la sospecha, ¿no? Eso de virginidad de María, más de uno dice que eso es una influencia de los puritanos, ¿no? de, esa, de esas ramas de la Iglesia Católica puritana que se inventó esto de la virginidad de María, ¿no? Dicen que eso de la concepción virginal de María, la Iglesia lo ha introducido como un rechazo al tema de la sexualidad. Y en ningún momento, ¿no? O sea, realmente hacer esa acusación a los textos sagrados es caer en una ideología, ¿no? El mismo Jesucristo es el que lo dice. Ya no serán dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Es el propio Jesucristo el que nos recuerda que es voluntad del Padre que varón y mujer sean una sola carne. Para poder partir de la revelación, pues hay que empezar, queridos amigos, por quitarnos los prejuicios. Hay mucho prejuicio nacido de esta revolución sexual del mayo de 1968, esa revolución sexual en la que incluso todavía vivimos. Pero la afirmación principal que nos hace el catecismo, que tenemos recogida de esos textos desde el principio del cristianismo, es muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, existe una fórmula del signo apostólico de San Hipólito de Roma del año 215. Y en esta fórmula del signo apostólico, esta especie de credo que usaba San Hipólito hacía tres preguntas. ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen? Vemos cómo se usa en un credo, en una formulación de un credo tan sencilla como es hacer tres preguntas. Desde el año 215, ya la misma pregunta nos está insertando en el misterio, ¿no? ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees que Jesucristo es Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Jesucristo nació del Espíritu Santo? Sí. ¿Crees que nació de María Virgen? Sí. Ese es el credo y las preguntas que le hacían a los catecúmenos en el año 215. Una iglesia naciente y clarísima en estos conceptos de fe. Romanos 1:15. Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogió para él el evangelio de Dios que había prometido por medio de los profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne. San Pablo hace una distinción acerca del origen de Jesús. Dice, según la carne, y un origen según Dios. Muy, muy importante tener estos dos conceptos, según la carne y según Dios. Juan 1:13. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El Evangelio de San Juan, interesantísimo, ¿no? Fijémonos cómo él no narra explícitamente el nacimiento de Jesucristo. Pero al utilizar la expresión la cual, estaría también hablando del nacimiento virginal de Jesús, la palabra. Como Lucas y Mateo hacen de una manera muy profusa esta parte.
Una de las cosas de las que se pegan por ahí los que han solido poner esto en discusión, ¿no? Son los que dicen que los evangelios realmente no nos cuentan el nacimiento virginal de Jesús, que Marcos y que Juan no lo cuentan, ¿no? Pero podríamos decirle que tampoco Juan cuenta la institución de la Eucaristía, ¿no? Por tanto, tenemos claro y entendido que no todos los evangelios lo cuentan todo. No todos los evangelios lo cuentan todo. Dos detalles. Los evangelios que nos cuentan la infancia de Jesús son Juan y Marcos. Ellos no cuentan la infancia de Jesús. Quiere decir que han comenzado su relato en la vida adulta de Jesús. El evangelio de Marcos, que no cuenta nada de la infancia de Jesús, siempre le llama Jesús el hijo de María. Nunca le llama el hijo de José. De la misma forma, en el evangelio de Juan, que comienza en la vida adulta, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Qué manera de expresarlo tan preciosa, ¿no? Por tanto, queridos amigos, tenemos como estos textos bíblicos, ¿no?, que nos hablan de esa concepción virginal de la Santísima Virgen María. Ya más adelante, en sus estudios bíblicos, en sus presentaciones, en sus parroquias, en sus grupos, ustedes van a tener la oportunidad de ir profundizando en todo esto, ¿no? Número 497 del Catecismo dice: los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, de su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. Nos presenta el Catecismo un texto de Mateo 1, 18, 25, que nos habla sobre la generación de Jesucristo. Y dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Y sigue todo el texto, ¿no? Esto no es un género literario. Nos va a decir el cómo, no solo el qué, sino la forma en la que aconteció. Continúa el texto diciendo que su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a vivir juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.
En este texto del Evangelio de Mateo hay referencia muy interesante. Dice, antes de empezar a vivir juntos. Es decir, estaban desposados. Porque en el mundo judío era costumbre que hubiera primero un desposamiento, como una especie de prometerse, y luego, un año más tarde, se casaban propiamente. Las relaciones sexuales no se tenían durante el desposamiento. Por si había alguna duda, ¿no? Dice el texto, y no la conocía. No la conocía se está refiriendo al conocimiento profundo que supone una relación sexual en una pareja. La afirmación del ángel, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No temas, lo que está planteando, es la respuesta a las dudas de José. La tradición de la Iglesia ha hecho una explicación muy preciosa de esto, ¿no? Quizás la más obvia, la que de José entendiera que María, incomprensiblemente para él, que María le hubiese sido infiel, ¿no? Pero por otra parte, José veía la santidad y la bondad de María, ¿no? Y ante tal conflicto, de este pensamiento encontrado, decide repudiarla en secreto, pero sin denunciarla públicamente. Es decir, decide protegerla. La otra interpretación que podríamos hacer es que María le hubiera dicho a José que ella había sido objeto de ese anuncio por parte del ángel. Que ella hubiera hablado con José y le hubiese dicho, soy la elegida para concebir a ese niño por obra y gracia del Espíritu Santo. La verdad, en el fondo me inclino más por la segunda. Me inclino más porque María hubiese hablado con José y le hubiera dicho, esto es lo que me sucedió. Y José tuvo una lucha interior enorme, ¿no? Porque, digamos que si María le hubiera dicho esto, José inmediatamente se debió haber preguntado, bueno, ¿y si esto es así? ¿Yo qué hago aquí? ¿No? Yo como que sobro, porque el plan de Dios es contigo, no conmigo. Y entonces yo mejor me retiro en silencio. Y sí, te voy a repudiar en silencio. Voy a estar aquí detrás de la barda. Pero el ángel es el que se encarga de quitarle la nube de sus ojos. Es el que se encarga de aclarar su mente, de aclarar sus ideas, de borrar sus dudas. Y la expresión que el ángel usa de entrada es, no temas. Como diciéndole, José, tú vas a recibir una encomienda de ser padre. Vas a ser un padre en la sombra del Hijo Eterno de Dios. La presencia de José iba a ser muy importante, porque esta profecía decía que el Mesías nacería de la estirpe de David, y María no era de la estirpe de David, pero José sí. Lucas 1, 26, 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María,
porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que vas a tener será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y a la que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho. Y el ángel se alejó. En este texto tan precioso de la Anunciación, donde se nos dan prácticamente todos los elementos, se narra esa lucha interior de María. Pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón, si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Y podemos saber que esto era verdadero. Estos estudios que se han encontrado en estas comunidades del Qumran, ahí en el Mar Muerto, esos manuscritos que se encontraron dentro de esas cuevas por allá en el año de 1947, por esos escritos, nosotros sabemos que en Israel se vivía una expectación mesiánica y que se estaban preparando para la venida del Mesías viviendo virginalmente. Por eso, la posibilidad de que María y José se hubieran planteado vivir virginalmente su matrimonio no es para nada raro pensarlo que pudiera suceder. Esa lucha interior de María y de José, ¿no?, finalmente viene a ser vencida es directamente por el ángel. El ángel es el que le va a dar el broche de oro a este misterio. Cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijémonos, queridos amigos, cómo en el libro del Génesis 1:2 leemos esto: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios, el Espíritu de Dios, aleteaba por encima de las aguas. Esta es la imagen que nos presenta de la creación de la nada. En María también recrea en sus entrañas. Fijémonos, Éxodo 40:35. La nube entró en la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó aquella morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. La Iglesia ha visto en este texto tan precioso una relación al hablar de la concepción virginal de María. Era tal la presencia de Dios cuando la nube entraba en la tienda que ningún hombre podía entrar, únicamente la gloria de Yahvé podía entrar. Y dicen los padres de la Iglesia, ¿no?, cuando el Espíritu Santo se posa, entra en el seno de la Virgen María, no hay sitio para ningún hombre. No hay generación humana, sino únicamente en ella
la presencia del Espíritu Santo. Número 498 del Catecismo. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a la cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo, diciendo: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Es un número del catecismo un poco extenso, pero vamos a explicarlo poco a poco. Fijémonos cómo San Ignacio de Antioquía nos está hablando de tres misterios que se vivieron en el silencio de Dios. Primero, la virginidad de María. Segundo, el parto de Jesucristo. Y tercero, la muerte del Señor. Como vemos, el catecismo no rehúye las dificultades, ¿no?, al explicar esto. Es consciente, como nos dice este número, de que ha existido siempre una tremenda resistencia a la afirmación de la virginidad de María. Incluso, fijémonos cómo nos dice este número: hay quienes dicen que son construcciones teológicas. Hay quienes dicen que había sido tomado de la mitología griega. Hay quienes dicen que son mentiras y se burlan. Lo que nos dice el catecismo es que si lo escuchas hoy, tranquilo, tranquila. Esto no es de ahora. Esto ha sido desde siempre. Esto que tratan los protestantes de meternos en la cabeza en contra de la Santísima Virgen María, que creen ellos que son los que lo están inventando, lo que el catecismo dice: hey, católicos, tranquilos, que esto es igual de viejo que el mismo nacimiento de Jesús. Desde el primer momento existieron las resistencias, las burlas, las incomprensiones. ¿Por parte de quiénes? Por parte de los judíos, por parte de los no creyentes, por parte de los paganos a los misterios de Dios. Y muy en particular, dice el catecismo, contra los misterios de Dios relacionados con la Virgen María. Y se nos cita a San Justino, y se nos cita a Orígenes, que ya desde el principio tuvieron que batallar con toda esta cuestión, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Es muy difícil que los herejes de hoy sean originales. Las herejías están ya inventadas casi todas, ¿no? Por no decir todas. Lo único que están haciendo hoy día en el mundo protestante muy específicamente es hacer reediciones de las herejías de siempre. Pero no se dan cuenta que lo que sí es verdaderamente novedoso y original
es que la Iglesia Católica siempre ha confesado la misma fe. Siempre. Algunos incluso en su lucha en contra de la Iglesia han dicho que todo esto son reminiscencias del Antiguo Testamento, ¿no? Y que se lo han inventado en cuanto a la concepción del nacimiento, por ejemplo, de algunos profetas como Sansón, de algunos personajes bíblicos, ¿no? Como Sansón o como el nacimiento de Juan el Bautista. Pues bueno, el de Jesús uno más, ¿no? Estos que vienen a decir que eso es de la misma línea de todo esto, no. Jesús es totalmente distinto. Dios remarca en esas concepciones de madres que ya eran estériles, como la mamá de Juan Bautista, que esos hijos eran un don de Dios. Pero decir que la concepción virginal de Jesucristo se reduce a esto es ignorar que desde un ambiente judío se podía concebir una cosa así tal cual. Y por eso es que es novedoso. Y por eso es que es original. Y por eso es que la Iglesia nunca se ha confundido. Los que se confunden son los que no quieren creer. Pero la fe de la Iglesia nunca se ha confundido en esto. Para Abraham, los padres de Sansón, para San Joaquín y Santa Ana, era superar una afrenta, una vergüenza. Y hacerlas fecundas era bendecirlas enfrente de todos. En un ambiente judío, lo último es la virginidad. Cuanto más hijos, más bendecidos por Dios se consideraban. Por tanto, pensar que en un ambiente judío se haya podido inventar la virginidad de María y de José, eso es, pues, ¿no?, ininventable. Eso nos da una garantía tremenda. No se puede decir que esto ha nacido de un ambiente judío o de su tradición. Es cierto que José y María están insertos en una tradición judía, pero la van a superar ampliamente. Y esa es la novedad del cristianismo. También se ha dicho, nos lo comenta este número del Catecismo, que existen como algunas concomitancias con la mitología griega, ¿no?, que habla de que los dioses se han unido sexualmente con unas mujeres, ¿no? Hacer esa comparación está fuera completamente de todo, porque para un israelita le resulta imposible imaginarse una unión marital entre Dios y una mujer. No, esto es imposible imaginarlo. El monoteísmo de Israel, la concepción que tiene de la trascendencia de Dios y de la espiritualidad de Yahvé, que Dios es espíritu puro, para un judío le resultaría totalmente, pues, inaceptable considerar esto. Otra dificultad que a veces se suele referir es cuando se llama Hijo del Hombre, ¿no? Y eso podría hacer referencia a que Jesús es el hijo de José. Y en absoluto, cuando se ve el contexto de Hijo del Hombre, se ve esto muy distinto, ¿no? El término Hijo del Hombre está tomado del Antiguo Testamento, Daniel 7, 9, 14. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado.
arrojado a la llama de fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió la prolongación de la vida, y entonces vi al Hijo del Hombre venir entre nubes en un carro de fuego. El contexto de esta expresión de Hijo del Hombre nos hace referencia a la carnalidad del Mesías. No hace referencia a esto, sino más bien a un origen trascendente. El contexto de todo esto, lo que nos hace, queridos amigos, es una referencia al Dios que se revela en forma humana. Y esto es lo que tenemos que tener presente y claro al final de estas catequesis, ¿no? Dios que se revela en forma humana. Ese es el misterio y ese al mismo tiempo es el gran regalo que tenemos para nosotros, ¿no? Algo precioso, algo demasiado iluminador para nosotros los católicos, especialmente en un mundo tan contrariado, en un mundo tan ignorante y en un mundo que se está esforzando cada vez más en negar y negar y negar todas estas verdades de la fe que hemos tenido desde siempre y que parece que cada vez se van siendo más difíciles de comprender. Así que sea esta virginidad de María que nos lleve a descubrir que es un don, que es un regalo que Dios nos ha dado por medio de la Santísima Virgen María.